decir que habla de los receptores sensitivos. ¿Ya? Y también de las vías o de los circuitos por donde viaja la información. Circuitos por donde viaja la información, circuitos nerviosos. Lo estoy resumiendo, por favor, eso quiero que entiendan. ¿Ya? Entonces, de esa manera, es necesario que entiendan, en primer lugar, que todo lo que nos rodea estimula nuestro sistema nervioso, ¿ya? Y lo que pasa es que si este es un receptor, fíjate, si este es un receptor, este receptor recoge señales, ¿sí? Y las transmite a neuronas en el sistema nervioso, más o menos así lo pondremos, ¿ya? Y estos receptores son los que van a ser traductores de señal. O sea, ¿qué es lo que hacen? Traducen las señales, ¿ya? Las señales físicas, escúchame bien, o químicas, que están estimulando a nuestros sentidos, nuestros receptores y todo. Entonces, lo que hacen los receptores estos es traducir señales. Por eso que el libro habla en este capítulo de los receptores sensitivos. Y debo conocer y debo hacerles entender cuántos tipos de receptores hay. Entonces, en realidad hay 5 tipos de receptores. 5 tipos de receptores. Y estos 5 tipos de receptores son de naturaleza diferente, ¿ya? Y de ahí lo que hay que destacar es que uno de esos tipos se llama mecanorreceptores. Mecanorreceptores, ¿ya? Los mecanorreceptores, ¿ya? Son uno de los 5 tipos de receptores. ¿Qué significa que son mecanorreceptores? Recogen señales o traducen señales físicas, ¿ya? En este caso, los mecanorreceptores van a recoger o traducir señales físicas, ¿ya? Como el tacto, ¿ya? La presión, el movimiento, la posición, ¿sí? Y muchas otras sensaciones mecanorreceptivas, ¿ya? Todas estas sensaciones son sensaciones físicas, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el mecanorreceptor? Traduce estas señales físicas en señales, como dice aquí, en señales nerviosas. Eso quiero que entiendan, ¿ya? En señales nerviosas. Entonces, la función de un receptor es traducir una señal física o química en una señal de tipo nervioso. ¿Estamos hasta ahí? Bien, eso es lo primero. Entonces, hay 5 tipos de receptores y estos son los mecanorreceptores, ¿ya? Que prácticamente están en todas partes, ya vamos a ver. Estas son algunas de las sensaciones mecánicas de tacto, presión, movimiento, posición, vibración, que ya vamos a ver, ¿ya? El otro tipo de receptores podríamos decir que son los termorreceptores. Los termorreceptores lo que hacen es traducir señales de frío y de calor. En otras palabras, traducir señales de cambios, ¿sí? Cambios de temperatura, traducir señales de cambios de temperatura a señales nerviosas. ¿Y qué es lo que hacen los termorreceptores? Perciben las sensaciones de frío o de calor o los cambios que se dan entre esas variables, ¿ya? 3. El otro tipo de receptores son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son sensores que van a recoger cambios químicos. Eso sí, cambios químicos. Estos cambios químicos, por ejemplo, van a ser de pH, van a ser de osmolaridad, van a ser de presión parcial de oxígeno, de CO2, todo lo que esté relacionado con lo que es sustancia química, ¿ya? Todo lo que esté relacionado con lo que es sustancia química, ¿sí? Y aquí están los quimiorreceptores. El otro tipo de receptores, 4, ¿ya? Son los nocireceptores. Estos nocireceptores son sensores de daño. O sea, ¿qué quiere decir? Recogen las señales de daño tisular, recogen las señales de daño tisular. Y estos son lo que van a detectar prácticamente el dolor. Por eso se llaman nocireceptores o sensores de dolor, ¿ya? Y finalmente los otros receptores son los fotorreceptores,
Y estos fotorreceptores prácticamente tendría que decirles que solo están en el sentido de la visión. ¿Qué es lo que hacen? Recogen señales electromagnéticas de la luz y las transforman en señal nerviosa. Entonces, lo que hacen es recoger la señal electromagnética de la luz y también como partícula, pero le voy a poner solo así, electromagnética de la luz, y la aterrizan en señal nerviosa. ¿Listo? ¿Ya? Entonces aquí tienes a los 5 tipos de receptores que hay en nuestro cuerpo: mecano, termo, quimio, gnosi y fotorreceptores. Bien, una cosa que sí quiero decirles, ¿sí? En realidad los que vamos a estudiar solo son estos receptores, estos y estos. No vamos a estudiar mucho los quimio, pero ya los hemos estudiado. Los quimiorreceptores, tú lo sabes, hay en el callado de la aorta, e incluso muchas células son quimiorreceptores en nuestro cuerpo, las del aparato glomerular, ¿se acuerdan? Detectan los cambios de oxígeno. Estos ya los hemos estudiado. Y tampoco vamos a estudiar los fotorreceptores. Penosamente les quiero decir que no vamos a llegar a los órganos de los sentidos, pero como en biofísica ya han llevado algo de esto, es suficiente. Para oftalmología solo necesitan saber anatomía del ojo y biofísica de la visión. Para oftalmo, nada más. Para entender oftalmo, nada más. ¿Sí? Y estos tampoco, pero sí estos los vamos a estudiar: a los mecano, a los termo y a los nocireceptores. ¿Estamos? Bien, eso para empezar. ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas, me dicen. ¿Ya? Ahora, es importante destacar que todos estos receptores y todos los que están aquí descritos, mira por favor, todos estos receptores aquí descritos, ¿sí? Lo que tienen una particularidad, y esa particularidad es que estos receptores tienen una particularidad que se llama de línea marcada. Línea marcada. Esto es que se pregunta en el examen estas cosas, de línea marcada. ¿A qué se refiere esto de la característica o de la modalidad, si quieren tomarlo del estímulo, o si quieren tomarlo? ¿A qué se llama este principio? El libro le dice principio. Este principio de línea marcada, pregunta, ¿qué es? Tienes que entender, no es solo repetirlo de memoria, que todos estos receptores, ¿sí? Que todos estos receptores son sensibles a lo que van a recoger, nada más. Por ejemplo, un mecanorreceptor no va a ser nunca un termorreceptor, ni va a ser el papel de termorreceptor. O si no, un mecanorreceptor no va a ser el papel de un nocireceptor, o sea, un receptor de dolor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un mecanorreceptor solo es sensible a estos fenómenos físicos. Un termorreceptor solo es sensible a esto. Un nocireceptor será sensible a daño, ¿sí? Y no, ninguno de estos se cruza. Por eso que todos estos receptores tienen un principio. Y ese principio se llama ¿de qué? Línea marcada. De línea marcada. Que cada receptor hace lo que debe hacer, sin hacer el papel de otro receptor. ¿Ya? Ahora, necesito que ustedes entiendan, ¿ya? Una cosa, y esta cosa es súper importante. Por favor, quiero que me tomes en cuenta. Resulta que si yo dibujo al sistema nervioso, ¿ya? Entonces, si aquí yo tengo a los receptores, te lo voy a dibujar solo uno, ¿ya? Aunque puedo dibujar más, ahí mejor para que tú te guíes, ¿ya? Resulta que estas sensaciones de los receptores van a viajar por dos vías principalmente. Entonces, las señales nerviosas que recogen estos receptores, vuelvo a repetirte, las señales nerviosas que recogen estos receptores van a viajar por una vía al sistema nervioso o por la otra vía que sería al sistema nervioso. Así, eso es lo que quiero que entiendas. La vía en azul, ¿ya? Esta vía en azul, ¿sí? Podemos decir que es la vía del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, el sistema de la columna dorsal, o el haz, en este caso, haz de la columna dorsal lemnisco-medial, ¿ya? Y lo que está en rojo va a ser el haz espinotalámico, ¿ya? O si quieren tomarlo del sistema también anterolateral.
¿ya? Entonces, estas sensaciones que recogen los receptores o los sensores van a viajar por dos vías, o por la vía azul o por la vía roja, ¿ya? La vía del haz de la columna dorsal del menisco medial o el sistema de la columna dorsal del menisco medial generalmente va a vehicular sería transmitir señales de los sensores que se llaman mecanoreceptores. ¿Ya? Entonces, la vía de la columna dorsal del menisco medial recoge señales y las transmite a través de la vía recoge las señales de los mecanoreceptores y las manda a través de la vía de la columna dorsal del menisco medial, o la vía lemniscal se llama. ¿Por qué? Porque hace sinapsis con el lemnisco medial, a eso se refiere. Entonces, el haz lemnisco medial o del sistema de la columna dorsal lemnisco medial, ¿qué es lo que recoge? Todas las sensaciones mecanoreceptoras. ¿Qué estuviera aquí? Tacto, posición, ¿sí? Movimiento, vibración, muchas cosas. Entonces, toda esta vía en azul está recogida por lo que es el haz de la columna dorsal lemnisco medial. Columna dorsal lemnisco medial. Ahora, por la vía que es el rojo, por favor, quiero que tomes en cuenta, se recogen las señales de dolor, ¿ya? Entonces, las señales de los nociceptores y se recogen las señales de los termorreceptores, ¿ya? Entonces, los termorreceptores mandan su señal a través del haz espinotalámico o del sistema anterolateral. Los sensores de dolor lo hacen por la misma vía. ¿Estamos? Entonces, ¿por dónde viajan las señales que recogen estos receptores de aquí? Viajan por esas dos vías, ¿ya? Hay algo que necesito que ya aprendas. Ya, este haz espinotalámico o sistema anterolateral se divide en dos vías. Una vía que se llama el haz neoespinotalámico, ¿ya? Espino, todo es junto, espino, talámico, ¿ya? Y el haz espino, talámico, ¿ya? El haz neoespinotalámico transmite el dolor agudo, o sea, ese dolor que se genera rápidamente. Si te fracturas, algo pasa, te cortas, cualquier daño rápido, agudo, se transmite por este haz. Y el haz paleoespinotalámico transmite lo que es el dolor crónico, un dolor que es de mucha data, los dolores de los cánceres o los dolores viscerales, que son difusos, no son precisos. Entonces, vuelvo a repetirte, por favor, te lo estoy traduciendo de una forma de que entiendas neurofisiología, ¿ya? Los receptores son sensores que van a traducir señales físicas o químicas y las traducen en señales nerviosas. Estas vías nerviosas por donde viajan las señales traducidas son dos: el haz de la columna dorsal del menisco medial y el haz espinotalámico o el sistema anterolateral, o aquí se llama sistema lemniscal, ¿ya? Todo lo que es mecanorecepción viaja por la vía lemniscal. Todo lo que es dolor y calor y frío, o sea, termorrecepción, viaja por la vía del haz espinotalámico. ¿Entendido o no, jóvenes? Creo que sí. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Entonces, ahora, esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de algunos detalles, como por ejemplo, ya que ¿qué es lo que hacen los receptores? ¿Cómo funcionan, entre comillas, y todas esas cosas? Lo primero que quiero que entiendan es que los receptores, en lo que es la unión con la fibra sensitiva, por favor, quiero que me entiendas. Mira, este es el receptor, pero este se une a una vía sensitiva, ¿correcto? A una señal nerviosa, perdón, una vía nerviosa, ¿ya? Lo que necesito que entiendas que estos receptores, junto con esta vía nerviosa, la cual transmite la señal, experimentan dos tipos de fenómenos
un fenómeno que es liminal, así te voy a decir, y un fenómeno subliminal. ¿Ya? Entonces, la señal nerviosa, vuelvo a repetirte, la señal nerviosa, ¿sí? Que viaja por alguna de estas vías, ¿sí? Experimenta dos fenómenos. La señal nerviosa que recoge estos receptores y por alguna de estas vías experimenta dos fenómenos, un fenómeno liminal y subliminal. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es liminal? ¿Qué significa la palabra liminal? ¿Ya? O, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué es lo que más o menos entienden por liminal? ¿Sí? ¿Algo concreto? ¿Qué? ¿Algo concreto? Sí. Puede ser, pero en realidad liminal viene de límite, ¿ya? Entonces, no la mayoría, pero podríamos decir que muchos de los receptores de estos, escúchenme bien, muchos de estos receptores, ¿ya? Lo que hacen es recoger señales, ¿sí? Pero para que sea estimulada esta neurona, necesita, entre comillas, sobrepasar, ¿qué? El umbral, ese es el límite. Para que se estimule, entonces, este debe despolarizarse, pasar el umbral y se despolariza recién este. A eso se refiere liminal, o sea, prácticamente es lo que conocemos, solo con otras palabras. O sea, para que se transmitan las señales nerviosas de un receptor y viaje por una vía, se necesita sobrepasar el umbral de estimulación, el límite. Entonces se experimenta fenómenos liminales. ¿Entendido o no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es subliminal entonces? ¿Cómo lo entenderían a subliminal? No pasa los límites. No, que llega al umbral. A ver, ¿cómo entenderían que es subliminal? A ver, ¿cómo lo entenderían a subliminal? ¿Cómo sería? Es que un nervio puede pasar al umbral y despolarizarse. ¿Pasar el umbral, tú crees? Pero si O sea, está pasando al umbral. Llegar al umbral, o sea, llegar al tope del umbral. No, pues. A ver. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué Mira, pasa? por eso es que necesito que entiendan esto. Mira, si esta es la fibra nerviosa, le vamos a poner un número, 65. Para que se despolarice le pondremos un número, 50, menos 50, y aquí es 0. Para que esta vía nerviosa se despolarice, digamos que está en reposo, ¿ya? Para que se despolarice debe pasar el umbral y recién se despolariza, ¿correcto? Eso es el fenómeno liminal, ¿ya? ¿Qué sería el subliminal? El subliminal quiere decir que no necesita pasar el límite, debajo del límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya, incluso cuando esté en reposo, un poquito se mueve, ya se puede despolarizar sin necesidad de llegar al límite. Entonces, muchas de las neuronas, de alguna u otra manera, o sea, de estas vías, experimentan fenómenos subliminales. Entonces, ¿qué significa eso? De que pueden estimular sin necesidad de necesariamente llegar al límite. Sin necesidad de llegar al límite. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es importante de que sepan. Entonces, prácticamente las neuronas se entiende que pueden ser incluso autoexcitables o no. Por eso es que esto se entiende. Y de esta manera, ¿saben qué significa todo esto? Este fenómeno subliminal lo que hace es que la neurona se facilite. ¿Qué es facilitar? ¿Se acuerdan? ¿Ya? La facilitación es que la neurona sea fácilmente excitable. ¿Ya? Aquí con un pequeño estímulo, ¿qué pasa con la neurona? La neurona se despolariza. Entonces resulta que esa neurona está facilitada, fácilmente con un pequeño estímulo, sin necesidad de llegar al límite, se estimula. Con un pequeño estímulo, sin necesidad de llegar al límite, se estimula, o sea, se despolariza. ¿Estamos? No sé si me han entendido lo que es el fenómeno liminal y subliminal. Entonces, la señal nerviosa recogida por los receptores, ¿ya? Tiene dos fenómenos, uno liminal y subliminal. Muchos de ellos necesitan llegar al límite para despolarizarse, como es el umbral. Y hay algunas no. Es suficiente que se mueva un poquito sin necesidad de llegar al límite y ya se despolarizan. A eso se llama fenómeno de facilitación. La neurona ya está facilitada, o sea, es fácilmente estimulable con un pequeño estímulo. ¿Entendido o no, jóvenes? Bien, seguimos entonces. ¿Ya? Ahora,
De aquí también es necesario explicar algunos otros detalles, como por ejemplo, los receptores de los cuales estoy hablando, que ahorita ya vamos a, no hoy, pero ya el lunes, ya de los receptores que estamos hablando, también experimentan otros fenómenos, ¿ya? Y estos fenómenos, ¿sí?